está al pendiente. Hasta hoy se habla de 109,000 desaparecidos, pero no podemos descartar que la cifra sea más alta ya con el consolidado hasta el cierre de diciembre. ¿Por qué no pueden contener esta cifra las autoridades? La gravedad del tema es el 16 de mayo de este año, justamente llegábamos a los 100,000 desaparecidos. Entonces, de mayo a diciembre son 7 meses en donde ocurrieron más de 9,000 desapariciones, porque, por ejemplo, al día de hoy van 109,440. Todavía faltan. La última carga masiva que hicieron las fiscalías, es decir, cuando le reportan oficialmente a la Comisión Nacional de Búsqueda, fue en el mes de agosto, es decir, tiene 4 meses que las fiscalías no actualizan. Eso quiere decir que esos 9,000 registros son de personas que hacen su denuncia directamente en la página o en las comisiones, que son las que pueden ingresar de forma manual, ¿no? Entonces, todos los días hay desapariciones, lamentablemente, y la falta de coordinación, pero también de capacidad de reacción inmediata de las autoridades es lo que permiten no solamente que sucedan, sino que se mantengan en el tiempo como desapariciones, ¿no? Porque puede ser que una persona desaparezca y se hicieran las diligencias básicas de forma inmediata o muy pronta, habría oportunidad de encontrar a las personas. Sin embargo, al no realizarlas, pues al día de hoy, por ejemplo, uno de los casos que tenemos en Jalisco, tiene la chica 2 meses desaparecida y la fiscalía su justificación es que tengo muchos casos. Y sí, Jalisco tiene más de 15,000 desaparecidos, pero eso no los justifica a no actuar, ¿no? Y ese es el problema, no solamente de esta administración, sino de todos los gobiernos estatales. Ya que lo tocas así, con este sentido, ¿cuáles son los retos en todo caso en cuanto a activación de alerta, protocolos de búsqueda, capacitación de personal, incluso hasta si realmente tenemos el número de trabajadores adecuados para atender una situación de emergencia? Yo creo que el principal es la voluntad política, porque teniendo una verdadera voluntad de generar un cambio, eh, se dan las condiciones, ¿no? Y entre esas condiciones que se tiene que dar es el combate a la impunidad y el combate a la corrupción, ¿no? Porque vemos en muchos de los estados, por no decir que en todos, hay involucramiento de autoridades con grupos delincuenciales que son los que no solamente perpetran las desapariciones, sino que se encargan de no investigar para no tener que dar con los responsables, ¿no? Entonces, si no haces un combate frontal a la corrupción y realmente procuras justicia, esto va a seguir pasando, ¿no? Y para eso, pues mira, en mi rancho dicen de otra forma, pero llamémosle voluntad política, que no es más que querer hacer las cosas que deben ser. Querer hacer las cosas, pero también hay mucha corrupción, mucho encubrimiento por parte de las autoridades. Justamente por eso es que las madres han tenido que salir a buscar, ¿no? Porque al tener que investigar, se van a tener que señalar unos a otros, y eso es parte de lo que no hacen, en esto que te decía que no hay un combate a la impunidad y a la corrupción, ¿no? Entonces, las familias desde hace muchísimos años somos las que llevamos la información, las que hemos tenido que ir a investigar, las que hemos encontrado los lugares de exterminio, las fosas clandestinas, ¿no? Y aún así las autoridades no hacen lo que les corresponde. Ahí está la crisis forense. Más de 56,000 cuerpos y solamente hablando de cuerpos. Nadie ha hablado todavía de los fragmentos óseos que ya ni siquiera se cuantifican por piezas, sino por gramaje o por kilogramos, ¿no? Entonces, eh, el que no inviertan en identificar a esas personas fallecidas es parte también de la impunidad. ¿Por qué? Porque una vez que sepas quién es, la siguiente pregunta que le tienes que responder a la familia es, ¿quién le hizo ese daño a mi familiar? ¿Dónde está? Preséntamelo, castígalo. Y entonces, pues lo más fácil es mantenerlos en el anonimato esperando que las familias se cansen o, ¿por qué no decirlo?, que se mueran para que ya no haya un reclamo de justicia, ¿no?
Por desgracia, las buscadoras, los familiares, además del dolor de perder a un ser querido, también terminan amenazados, desplazados o hasta asesinados. Por lo mismo que están haciendo el trabajo que le correspondería a las autoridades. Nosotras no tenemos ni la capacidad financiera, ni el conocimiento táctico, ni las armas, ni forma de protegernos ante los grupos criminales cuando empiezas a buscar y a investigar. Ese es trabajo de las autoridades. Y el involucramiento, pues está claramente demostrado cuando desde que vas a una fiscalía, de repente te empiezan las amenazas cuando a la única persona que le has dado tu número celular es al Ministerio Público, ¿no? Cuando los grupos de buscadoras a las únicas personas fuera de entre ellas mismas que les dicen a dónde van a ir a buscar es a las autoridades y que llegan los grupos delincuenciales y las atacan, ¿no? Entonces, lo que hemos venido señalando y evidenciando es que estos ataques y los lamentables asesinatos de todas las compañeras que han perdido la vida y no solamente hablando de las 6 de este año, sino las anteriores también, que al no haber un mecanismo efectivo de prevención más que de protección, porque el mecanismo actual es ya una vez que sufriste el daño, una vez que tuviste el atentado, entra el mecanismo, pero no hay una forma de proteger a los grupos, no hay un acompañamiento real y vaya que la palabra está mal usada porque no deberían de acompañar a las víctimas a hacer la búsqueda, debería de ser al revés, las víctimas deberían de ir acompañando para únicamente ser testigos del trabajo de las autoridades. Hasta que no se cambie esos roles, lamentablemente van a seguir sucediendo estos temas, ¿no? Si me lo permite, hacer una pregunta más íntima, más personal. ¿Cómo viven esta temporada? Mientras todos estamos en familia, posadas, Año Nuevo, ustedes siguen su búsqueda, les sigue haciendo falta un integrante de la familia. Yo puedo hablar en la parte personal, ¿no? Porque es diferente para cada familia, pero lo que a nosotros nos ha funcionado, pues es la parte espiritual, ¿no? La parte de la fe, el seguir con la esperanza de encontrarlo y que a final de cuentas, pues por ejemplo, nosotros el festejo de Navidad es únicamente la parte religiosa, ¿no? El que es el nacimiento de Dios y no propiamente algo para festejar o celebrar. Nosotros conmemoramos el nacimiento de Dios y por eso hay un tipo de celebración, pero no es una fiesta, porque no puedes tener una fiesta cuando te falta una parte tan importante de tu vida, ¿no? Cuando ves que, por ejemplo, mi hermano hace unos 10 días, una de sus hijas se graduó, ¿no? Entonces, este mes ha estado siendo muy pesado porque inició con la graduación de la Facultad de Medicina de su hija y entonces pues aunque quieras, la ausencia se siente todavía más, ¿no? Y te puedo decir, el pasado día 19 fueron 14 años de su desaparición y entonces fue la graduación de su hija, 3 días después la de los 14 años de su desaparición y 5 días después Navidad, ¿no? Entonces son fechas muy difíciles emocionalmente, pero lo que ayuda es estar en familia. Lamentablemente no todas nuestras compañeras mantienen su familia unida, justamente porque tienen que salir a buscar y entonces no está el marido consciente de que es su necesidad el salir a buscar y tenemos un gran índice de divorcios, tenemos, incluso te puedo decir, pues hay se te pierde la familia, ¿no? O sea, pareciera que tienen miedo a que les suceda lo mismo que le pasó a tu familiar, aun cuando saben que no fue en un contexto de que tuviera algo que deber o que trabajara con los grupos delincuenciales, el miedo por el propio conocimiento de son tantas las personas que han desaparecido que me puede pasar a mí, pero es más probable que me pase si me junto contigo, si convivo contigo, que ya tienes un desaparecido. Entonces, no puedes contar con la familia.
y entonces la celebración se vuelve todavía más difícil y más dolorosa por la fragmentación. O sea, es un tema tan complejo y tan profundo que pues no solamente es un círculo familiar, sino es todo un entorno social el que se rompe, ¿no? Uy, gracias por sensibilizarnos. Es Grace Fernández Morán, vocera del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. Gracias, muy buena noche. Gracias a ti, Yoli. Vamos a invitarlos, como siempre, a recuperar estas y otras entrevistas en los próximos espacios informativos, ya que hablábamos también hace unos momentos de Sonora. Allá se implementó el proyecto Familias de Acogida, el cual busca brindar apoyo a los menores de edad que por alguna u otra razón viven separados de sus familias. Con el nuevo programa de familias de acogida, los niños que se encuentran apartados de sus padres por alguna situación vulnerable son llevados a casa de alguna familia previamente aprobada por las autoridades, en lugar de un albergue. Esto para brindarle a los menores un hogar sano y tranquilo, mientras su situación jurídica se resuelve. El plan de las familias de acogida es que los niños